¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su programa Impacto Económico. Mi nombre es Jorge Durán, y como cada semana vamos a estar hablando de temas financieros, temas económicos que impactan siempre directamente a su bolsillo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema del retiro. Quiero recordarles que nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, también nos pueden escuchar en la página de TV Boab, Radio Boab, o nos pueden ver a través de la señal de TV Boab en el 18.1 o 118.1 de Megacable. Además, recuerden que nosotros posteriormente vamos subiendo los programas a la página de Impacto Económico para que también ahí nos puedan escuchar. El tema del día de hoy es un tema que la verdad a mí me apasiona, me encanta, porque es un tema que no le damos la importancia necesaria. No tomamos en cuenta, no somos previsores. Pensamos que el tema del retiro es algo que está muy lejano. Tenemos 20 años, 30 años, me faltan muchos años para pensionarme. Sin embargo, ya cuando comienzan a llegar los 40 años, 45 años, pues la gente ya comienza a preocuparse y dice, no, ¿qué va a pasar con mi retiro? ¿Yo voy a tener derecho a una pensión? ¿No me voy a poder pensionar? Y todas estas preguntas surgen. Y es cuando pues tratamos de buscar respuestas, pero a veces ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque nosotros pudimos haber hecho algo desde que comenzábamos a trabajar, haciendo algún tipo de aportaciones, contratando algún plan, viendo cómo podría ser el mejor tema para mí para tener una mejor pensión. Pero el día de hoy nuestros especialistas nos van a explicar, nos van a platicar cómo es el panorama de ese tema de la pensión, qué es lo que nos espera para aquí algunos años. Y quiero comenzar con el día de hoy saludando a Nacho Trujillo, que nos platique un poquito de cómo es el alarmante tema de las pensiones y tan preocupante, porque la verdad es un tema de preocupación y es un tema de mucha responsabilidad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y saludo también a toda la gente que nos acompaña a todos los medios. Y sí, tienes razón, el tema de las pensiones es un tema pues alarmante, preocupante y devastador. ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros pues esperemos gozar de salud, esperemos gozar de energía, pero pues la realidad es que cuando ya lleguemos a una edad de adultez avanzada, muy probablemente no vamos a tener el mismo ímpetu que el que tenemos el día de hoy. Tengamos 20, 25, 30, 40, 50 años, la realidad es que cada vez más vamos a ir tendiendo a no poder realizar nuestra vida de la manera óptima que estamos haciendo el día de hoy. Y eso va a pasar para todos y cada uno de nosotros que tengamos la bendición de envejecer. La pensión va a ser este mecanismo que nos ayude a que el día de mañana podamos tener un ingreso sin importar que nosotros ya no tengamos una actividad productiva, un trabajo. Y la realidad es que, pues la gran mayoría de nosotros nos enfrentamos a un panorama que es devastador. ¿Por qué? En México existen dos modalidades de pensión. Aquellas personas que entraron a trabajar antes de julio del 97 se encontrarán muy probablemente en la ley 73, la cual tenía muchísimas ventajas y beneficios y que le ponía un panorama bastante bueno a la gente, aunque complicado para el gobierno. Y las personas que del 97 para acá entramos a la fuerza laboral, nos encontramos en la ley que está amparada con las Afores. Y el tema va a ser el siguiente. Nuestra vida futura va a depender de todo lo que hagamos a lo largo de nuestra vida laboral para que nuestro retiro sea digno, para que nuestra vejez sea tranquila y sin atropellos. Y todo lo que podamos hacer depende, y todo lo que, para que eso llegue a ser una realidad, depende de lo que podamos hacer hoy. Y mucha gente no lo está haciendo porque no nos han enseñado, porque no hemos aprendido y porque tal vez nos cueste trabajo llevar esa clase de disciplina. Pero confío que con lo que vamos a estar platicando el día de hoy, mis compañeros y yo, te apoyemos a ver un panorama diferente de cómo prepararte para que tu retiro no sea parte de esta realidad devastadora. Efectivamente, Nacho, como tú lo comentas, realmente es un panorama sumamente devastador, porque déjame comentarte algo. Acabas de bien mencionar ese tema. Las personas que comenzaron a trabajar antes del 1 de julio del 97 pertenecen a un régimen que era sumamente bondadoso. Un régimen en el que te podías pensionar en base a tus últimos salarios, en base a semanas cotizadas, en base a la edad que tú tenías, y tenías muchas modalidades, muchas maneras de poder mejorar la pensión. Sin embargo, hoy en día,
con la ley 97, la ley de las Afores, pues es un tema bastante preocupante porque a pesar de que han hecho modificaciones, esta ley del 97 comenzó a partir del 1 de julio del 97, es un sistema chileno, un sistema que se copió de otro país y que en ese país las personas que se comenzaron a pensionar, pues en los años 2000 más o menos aproximadamente, pues se dieron cuenta que quebró el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos pensaban. Y pues nosotros pues estamos copiando ese sistema. Fíjate, ellos les obligaban a que aportaran el 10% de su salario para el tema de pensión. Nosotros nos están obligando a aportar solamente el 6.5% de nuestro salario. Imagínate qué tan devastador va a ser esta situación cuando las personas se comiencen a pensionar. Déjame decirte que comenzó 1 de julio del 97 y son 1,250 semanas antes de una reforma que se dio el año pasado. Estamos hablando que de la primera persona que se pensionó fue el año pasado. ¿Y qué está pasando? Pues son pensiones sumamente bajas hablando de salarios mínimos. Sin embargo, la pensión de la Ley 73 podía ser que una persona tuviera una pensión pues desde el salario mínimo hasta 74,000 pesos, que equivalen aproximadamente a 25 UMAS. Pues entonces, realmente, pues sí es preocupante esta situación, y más que la gente no se ponga las pilas en el tema de la pensión. Y es por eso que quiero preguntarle a América Muñoz que nos comente, pues realmente, ¿quiénes las personas que deben preocuparse por el retiro y por qué deberían preocuparse por este tema tan importante? América, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que nos estén escuchando o viendo según la plataforma, y que de lo que les vamos a hablar o los consejos que les vamos a hablar los tomen en cuenta, independientemente de la edad que tengamos, la actividad económica a la que nos dediquemos. Todos debemos estar preocupados por el retiro, porque indudablemente todos envejecemos. Todos vamos a envejecer algún día y debemos de estar preparados para esta etapa. ¿Quiénes, por ejemplo, las personas que se encuentran en mediana edad, que están próximos a pensionarse, pues deben preocuparse porque cuáles son las alternativas, cómo se van a pensionar, bajo qué régimen, si son independientes, si son trabajadores del ISSSTE, si son trabajadores adheridos al Seguro Social. Entonces, todos debemos de tener por lo menos una proyección de cuál es nuestro futuro a 15 años. Por ejemplo, una persona que tiene entre 40 y 45 años, pues ver qué alternativa va a tener para su retiro. Indudablemente todavía tiene algunos años para mejorar su retiro, ya sea por la ley que le corresponda o por el régimen o la institución que lo vaya a pensionar. Si es independiente, pues ya debe tener preparado ahí algún fondo personal, un plan personal de retiro que le ayude a esta etapa. Y bien, pues los jóvenes son los que tienen tiempo y se deben preocupar porque ya no tienen las bondades que tenían del sistema anterior de pensiones, del que acabas de platicar, Jorge. Entonces ellos ya se van a pensionar, ya sea por medio de un plan personal de retiro o por medio de las Afores, pero las Afores ya tienen recursos limitados porque solamente va a ser lo que ahorremos en nuestra vida laboral. Efectivamente, América, tú lo comentas, era un sistema sumamente bondadoso que te podía otorgar una buena pensión la ley anterior, la ley vieja, pero pues ahora ya no va a ser así. Pero también hay otro tema bastante preocupante, el tema de la salud. Es por eso que quiero preguntarle a Arturo Cuanquiu que nos platique qué pasa con el tema de la salud preventiva, y pues aquí se trata de que podamos evitar gastos ya posteriormente en el retiro. Arturo Cuanquiu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Excelente tarde para todas y todos. Les saludo con muchísimo gusto a ti, Jorge, a nuestros compañeros y también a todas las personas que nos ven o nos escuchan. Definitivamente la parte de la salud es un pilar importante, sobre todo porque eso nos va de alguna manera a afectar o a beneficiar en nuestro bolsillo. Sabemos que hay alrededor de 10 millones de personas adultos mayores actualmente en nuestro país. Sin embargo, de acuerdo a la pirámide de crecimiento, pues vamos a entrar en los próximos años, digamos, en una cantidad de población bastante amplia.
Y definitivamente la parte de la salud va a complementar que estemos saludables. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que no tengamos tantas enfermedades, en que no tengamos que realizar tanto gasto médico para poder solventar y para poder ayudarnos. Sabemos que no tenemos una gran cobertura en nuestro país en el tema de salud y definitivamente eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de ello estamos conscientes que si nosotros cuidamos nuestro cuerpo, si cuidamos nuestra alimentación, pues vamos a evitar en gran medida hospitalizaciones, medicamentos, y que sabemos que es muy caro hoy cubrir gran parte de estos medicamentos. Un porcentaje de la población es mínimo, el cual está con esta cobertura de servicios. Entonces, tenemos que tomar conciencia. Y quiero poner el ejemplo muy rápido de un automóvil. Es un automóvil que si yo le invierto en su mantenimiento preventivo, que si le doy un buen cuidado, bueno, seguramente en futuro no voy a tener que generar un gran gasto, simple y sencillamente lo voy a mantener. De igual manera, quiero que pensemos nosotros que somos un automóvil y que le vamos a dar ese cuidado para solamente hacer un gasto de gastos preventivos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si no cuidamos ese automóvil? ¿Qué es lo que pasa si no cuidamos nuestro cuerpo? Bueno, pues esos gastos se van a convertir en temas correctivos y sin duda alguna nos va a afectar completamente a nuestro bolsillo y además a nuestro tema de energía, de salud, de convivencia, de ganas de estar bien en esta maravillosa vida. Así es que cuida tu salud y seguramente eso evitará muchos gastos en tu bolsillo. Efectivamente, yo creo que parte del retiro, como tú lo comentas, Arturo, pues es la parte de la salud, que nosotros cuando ya nos pensionamos, pues parte de lo que nos está brindando los sistemas de pensiones en México, pues es tener una salud digna. Y pues por eso es importante que la gente pues tome a tiempo este tema de la pensión y con toda la responsabilidad. Y precisamente, pues hablando del tiempo, pues quiero preguntarle, sabemos que el tiempo es dinero, y pues no tenemos que dejar ir ese tiempo porque es fundamental y es primordial para el tema de la pensión y para cualquier tema. ¿O no es así, Nacho? Absolutamente, amigo. Y creo que esto es vital que lo tomemos en cuenta. Toda la gente que ya entramos a trabajar después del 1 de julio del 97, estamos en el 73. Y nuestra realidad de adultos mayores va a depender de lo que estemos haciendo y de lo que estemos trabajando. En la medida en la que podamos empezar tan pronto como sea posible a prepararnos, a ahorrar, a invertir para que en el futuro tengamos una vejez digna, va a ser mucho mejor. Y quiero hablar un poquito de un efecto que se da, porque a lo mejor son cosas que nosotros no notamos, porque definitivamente no nos las enseñan en la escuela. Si tú empezaras, por ejemplo, a ahorrar a los 20 años la cantidad de 1,000 pesos al mes, estamos hablando pues probablemente de una cantidad relativamente accesible para una proporción importante de gente, aunque no descarto que pues también en algunos casos pueda ser desafiante, pero hazlo en la proporción que te corresponda. Digamos que ahorraras 1,000 pesos al mes cada uno de los años de tu vida desde que tienes 20 años. O sea, a lo mejor tal vez si tienes la suerte, todavía desde la universidad puedes empezar a ahorrar. Si tú lo hicieras así, estarías ahorrando durante 45 años cuando llegues a tu edad de retiro, que hoy por hoy son los 65 años. Aproximadamente habrías destinado 540,000 pesos a tu ahorro. Es decir, sumando los 1,000 pesos, 1,000 con mes, son 540 meses, entonces tendrías 540,000 pesos. ¿El tema cuál es? Si tú pones este dinero a trabajar en un plan de retiro, en una Afore que te dé un rendimiento razonable y demás, tus 540,000 pesos se vuelven aproximadamente 6,800,000, o sea, casi 7 millones. Nota cómo entonces el efecto de tu dinero se hace 14 veces más grande. Esto si empezaste a los 20 años. Si lo hubieras hecho a los 30, igualmente, 1,000 pesos mes con mes, hubieras destinado 420,000. Hay menos tiempo, hay 420 meses con los 35 años que vas a estar trabajando. Entonces, esos 420,000 se volverían aproximadamente 2,800,000. Nota esto, de los casi 7 millones, redujiste el ahorro de tu pensión a 2,800,000, menos de la mitad. Y son solamente 10 años de diferencia, 10 años de los 45 que dura la vida laboral. Entonces, fíjate en esto, el tiempo es tu mayor aliado en este momento para que tú tengas una vejez digna. Si tú dejas pasar la oportunidad, te va a costar mucho más trabajo. Una persona de 50 años va a ahorrar aproximadamente 180,000 pesos, que
en algún sistema de inversión de pensiones serían apenas 360,000. Entonces, y nota cómo el hábito es el mismo, o sea, 1,000 pesos al mes durante 30, 40, 50 años. Aquí el efecto del tiempo es el que va a hacer que ese dinero se potencialice y crezca de manera exponencial. Entonces, sea que tengas 20 o sea que tengas 50, el momento de ahorrar es ahora y no hay que dejar pasar el tiempo porque si no, el día de mañana se va a volver mucho más complicado que hoy. Efectivamente, Nacho, como tú lo comentas, pues es el momento de hacerlo y sabemos que ese tipo de fondos pues nos genera un rendimiento que es lo que hace que crezca nuestro dinero. Y hablando del tema pues de cómo poder ahorrar, en qué instrumentos son los más seguros, quiero preguntarle a América Muñoz si efectivamente considera ella que el sistema de las Afores, el esquema de las Afores, es la mejor manera de poder ahorrar hoy en día para tener un mejor retiro. Pues mira, las cuentas individuales de Afore son lo que tenemos, lo que marca la ley de acuerdo al Seguro Social. Ahora ya también el ISSSTE maneja las cuentas personales de Afore y es a donde estamos ahorrando para nuestro retiro desde que nos contratamos con un patrón. Es una alternativa, si bien no es suficiente, si eso es lo que nos interesa a todos, no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque como tú lo decías, la verdad, lo que ahorramos es muy poco en razón con lo que vamos a necesitar cuando seamos personas adultas y ya estemos en esta etapa del retiro. Entonces, sí es una alternativa, pero no es la mejor. Ahora, lo que podemos hacer es pues esta alternativa pues hacerla aún más sustanciosa, como por medio de las aportaciones voluntarias para retiro que pueden ir dentro de esta misma cuenta individual de Afore y como nos comentaba Nacho, nos va a ayudar con los rendimientos y nuestro dinero va a ir creciendo para que en un tiempo determinado, cuando llegue esta etapa, esta alternativa pues sí nos sirva, porque si de otra forma nosotros la dejamos así contemplando que hoy en día ya no permanecemos tanto en un trabajo, o sea, son rotativos los trabajos hoy en día, pues ya los trabajadores no generan antigüedad, entonces por lo mismo pues no van a generar mucho ahorro si solamente se quedan con esa parte del Afore. Así es, América, pues, y luego, si a esto le sumamos el esquema que existe hoy en día del outsourcing, en donde pues la gente los dan de alta con un salario inferior, pues realmente, ¿cuánto va a ser lo que van a poder aportar para su Afore? Entonces, sí es un tema bastante preocupante y pues imagínate que llegue la gente a la edad de retiro con una suma bastante baja y ahí es cuando vienen los problemas económicos, los problemas mentales. Y es por eso quiero preguntarle a Arturo Cuanquiu que nos comente qué pasa con este tema del retiro, la mente de las personas, cómo es el comportamiento, Arturo. Sí, Jorge, algo que es bien importante destacar es que los pensamientos y la mente es lo más poderoso que tenemos nosotros como personas. Y sin duda alguna, las personas cuando llegan al término de sus actividades laborales, bueno, definitivamente su tema motivacional muchas veces se ve disminuido y esa disminución en su motivación personal sin duda les afecta en su vida posterior. ¿De qué manera les afecta? Bueno, sentirse sin un destino concreto, sin una vida, sin una razón de existir. Y me parece aquí importante que todas las personas que más allá de ya el contexto económico que estamos viendo, más allá del contexto de salud, más allá del contexto pues en el tema de las pensiones, bueno, sí tener muy claro que es importante definir nuevos objetivos de vida. En medida que las personas cubren su ciclo, digamos, como adultos, renacen a partir de nuevas metas y nuevos objetivos que les darán esa vitalidad a través de una nueva motivación. Está comprobado que todas las personas que persiguen algún sueño, alguna pasión, algún objetivo, sin duda alguna va a ser la ocupación mental la que va a estar destinada al logro de eso. Van a estar concretos en estar luchando por sus sueños, van a estar trabajando, van a estar con una mente ocupada, van a tener nueva vitalidad, nueva energía renovada para ir y perseguir sus sueños. Por eso es importantísimo que definan un plan de vida.
ok, se terminó mi vida laboral, pero ahora me voy a plantear nuevas metas en el plano personal, ¿no? Si no conocí el Monte Everest, pues lo voy a ir a conocer. Si no viajé a alguna playa de México, lo voy a hacer ahora. Es importante definirse sus metas personales y también metas profesionales, ¿no? Estas metas, porque la vida sigue y la actividad puede continuar. ¿Y por qué no decir, voy a arrancar ahora un negocio que siempre tuve en mente y que no tuve la oportunidad por tiempo, por dinero, etcétera, durante el periodo que trabajé? Ahora es la oportunidad extraordinaria para llevarlo a cabo. Sin duda alguna, mente ocupada en objetivos va a ser igual a una mente que va a estar trabajando, que va a ser productiva y que va a estar motivada para continuar posterior a sus actividades de retiro. Así es, Arturo, pues hay que prepararse para este tema porque la verdad, cuando se retira uno de la vida laboral, las personas que se retiran, pues a veces sí se van afectadas en su estado de ánimo y pues sienten que ya no son productivos y ahí es cuando vienen algún tema de enfermedades. Por otro lado, quiero preguntarle a Nacho Trujillo que nos platique, pues qué se pudiera hacer pues para poder remediar esta descapitalización que existe actualmente en los sistemas de pensiones, porque realmente es un tema alarmante, un tema realmente preocupante. Nacho. Así es, estimado amigo, porque pues definitivamente tú y América lo mencionaron hace algunos momentos. La ley del 73 era un esquema que nos daba muchísimos beneficios a los mexicanos, o bueno, que les daba muchísimos beneficios a los mexicanos que cupieron dentro de ese esquema, ¿no? Toda la gente que trabajó desde hace años. Y el tema es el siguiente. La problemática de ese sistema de pensiones es que eran tantos los beneficios que los trabajadores simple y sencillamente nunca juntaban lo suficiente para hacer, llamémoslo así, hacerse merecedores de ese beneficio. O sea, la ley del Afore lo que va a hacer es, pues nosotros lo que ahorremos, con eso nos retiramos. Y muchas veces, bajo el esquema anterior, pues la gente ahorraba muy poco dinero y tenía muy buenas pensiones. ¿Por qué? Porque ese dinero con el que estaba ahorrándose, pues el gobierno lo invertía y lo invirtió por muchos años en diferentes desarrollos comerciales, turísticos y demás. El problema es que las inversiones no fueron lo suficientemente rentables como para que pues, se pudieran pagar esa clase de beneficios a todos los trabajadores. ¿Y cuál es el problema? Pues que hoy por hoy el panorama pues también es un poco oscuro para las personas de la Ley 73. Tienen derecho a una gran cantidad de beneficios, pero probablemente el gobierno no sea capaz de dárselos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Bueno, hay acciones que tienen que hacerse de manera muy controversial y es pensar y enfocarse si no realmente todos tendrían que recibir un poco menos de beneficios, porque si no, no va a alcanzar. Existe una olla en donde hay algo de dinero y de esa olla se han estado sirviendo a las pensiones. El problema es que pues se ha sacado a manos llenas y esto no es dinero infinito, no es dinero que va a durar para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos enfrentamos a un panorama de o se reducen los beneficios o probablemente empecemos a enfrentarnos a esquemas de inflación súper fuertes, en donde pues el dinero que tengamos todos en el bolsillo, el dinero que estemos ganando en sueldos y demás, no vaya a ser suficiente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se va a imprimir tanto para que se pueda pagar las pensiones, que probablemente no tengamos valor en el dinero que está en nuestro bolsillo ya. Entonces, es alarmante porque pues al fin y al cabo la estrategia de cambiar el sistema de pensiones solamente es parcial. Tenemos que pensar en la manera de hacer que lo que hay en el fondo de pensiones de Ley 73 pueda ser algo que se utilice para que todas las personas que estén amparadas en esa ley puedan seguir teniendo una pensión digna. Y probablemente la manera es racionalizar mejor los recursos. Pues sí, mira, ¿quién nos los puede decir mejor que tú? Actuario, que conoce todo el tema del riesgo, la probabilidad, y que sabemos que la ley 73 era benéfica y que todavía vienen atrás ahorita al menos 15 años más de personas que todavía se pueden pensionar por ley 73, que realmente se tiene que hacer algo porque, como tú lo comentas, posiblemente no alcance el dinero para poder pensionar a todas las personas que vienen todavía con ley 73. Y bueno, no se diga las personas que están en la ley 97, ¿no? Ahí es cuando ellas están aportando para su retiro. Sin embargo, pues son fondos
pues insuficientes, porque lo que ellos tienen en su cuenta de Afore, en su cuenta individual de Afore, pues el Afore dentro de su manera técnica de manejarlo se llama un monto constitutivo, que es la cantidad suficiente para poder contratar los seguros de invalidez y de retiro y de sobrevivencia, y que no son suficientes. Entonces, tanto Ley 73, tanto Ley 97, pues yo creo que se tienen que tomar acciones realmente pues necesarias por parte del gobierno, primero que nada, para poder modificar esto, que realmente sea un sistema de pensiones digno para las personas que han trabajado toda su vida, y también asumir lo que a nosotros nos corresponde, porque sí es preocupante que las personas no se preocupen por su retiro, que sepan pues que ya están a punto de pensionarse y que no tienen nada, que van a tener pensiones pues al menos inferiores al salario mínimo, y que va a ser realmente preocupante cuando ellos ya se quieran ir y pues que vean qué es lo que van a tener, pues un salario mínimo. Pero bueno, yo creo que hay mucho que seguir hablando de este tema en este programa. Y pues yo creo que nos da tiempo todavía de hablar con América Muñoz para que nos platique cómo pueden los trabajadores prepararse para este tema del retiro, porque sabemos que existen hoy en día instrumentos financieros que nos ayudan a prepararnos para este tema tan importante. Adelante, América. ¿Ya me escucho? Sí. Otra alternativa que tenemos para prepararnos para nuestro retiro, para complementar lo que sea un poco mejor y no tan preocupante como el panorama que nos ponen, es pues nosotros, independientemente de si somos trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE, podemos prepararnos para nuestro retiro por medio de un plan personal de retiro. Estos planes personales de retiro los ofertan las aseguradoras, son instrumentos financieros que nos van a ayudar a que por medio de aportaciones periódicas, como nosotros lo decidamos, vayamos aportando esto para un fondo que a final de cuentas nos va a servir para nuestro retiro. ¿Y qué va a pasar si llegamos a sufrir alguna enfermedad, algún accidente que nos provoque una invalidez? En muchos casos está cubierta esta parte y es muy importante. Estos planes son un contrato o un proyecto que tenemos por lo menos a los 65 años. ¿Qué pasa después de este tiempo? Nosotros ya acumulamos y las aseguradoras ya se encargaron, dependiendo del plan que elijamos y todo, y la aseguradora ya se encargaron de invertir estas aportaciones periódicas, y pues ya nos van a dar nuestro ahorro más los rendimientos que hayamos acumulado. Entonces es una excelente alternativa, hay muchas opciones. América, disculpa que te interrumpa. Mira, me gustaría que este tema, la verdad, es bastante importante. Me gustaría que regresando del corte nos sigas comentando cómo funcionan los planes de retiro, porque es algo que realmente la gente debe conocer. Pues ya estamos de regreso en su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de un tema que es bien importante, un tema que no tomamos en cuenta hasta que ya lo tenemos encima. Estamos hablando del retiro. Y es que el retiro, si no se toma en cuenta, en un futuro puede ser algo devastador. Estábamos hablando con América Muñoz para que nos platique cuando pues, la pensión que nos ofrece tanto los institutos de seguridad social como el ISSSTE, como el IMSS, no son suficientes. ¿Qué otras alternativas tenemos pues, para poder obtener una pensión con algún instrumento financiero que sea seguro en el que podamos invertir nuestro dinero? América, nos estabas platicando cómo funciona este tipo de instrumentos financieros. Pensaba que por medio de aportaciones voluntarias nosotros podemos ir haciendo algún fondo para esta etapa que es el retiro, es algo muy importante. Y además, cuando llegue esta etapa, por lo regular los planes son hasta los 65 años. Muchos de ellos tienen beneficios fiscales como la deducibilidad. Entonces,
al final de este tiempo vamos a recibir nuestras aportaciones más los rendimientos generados. Y muy importante, o sea, si en este plazo, en este inter de tiempo, llegamos a sufrir alguna enfermedad, algún accidente que nos provoque una invalidez, también nos dan una cantidad de dinero para solventar estos gastos. Entonces, pues son planes que nos deberíamos de interesar, deberíamos de tomarlos en cuenta y hacer un proyecto. Muchas veces ya tenemos 50 años y tal vez ningún tiempo es tarde, a lo mejor a los 50 años quiero armar mi plan personal de retiro, a lo mejor no es tarde, pero sí me va a costar mucho más dinero que si yo lo empiezo a hacer desde el primer día que empiezo a trabajar, desde el primer día que me inscribo a alguna actividad económica, yo ya puedo ir generando este ahorro para que no sea tan, pues sí, que no me cueste tanto, como ya lo comentaba Nacho. Entre más tiempo tenga, mejor oportunidades vamos a tener de generar un buen ahorro. Así es, América, pues yo creo que es momento de hacerlo, es momento de preparar nuestro retiro, pero hay un tema que también a veces nos preocupa mucho. ¿Qué pasa más allá de cuando ya comienza la parte del retiro? Pues no sé, existen algunos programas de emprendedores que son exitosos, algún programa, sé que hay algún programa que se llama Emprendedores de Oro. Quiero que nos platiques un poco de esto, Arturo Cuanquio, ¿cómo funciona este tema, este programa de Emprendedores de Oro? Así es, Jorge. Fíjate que hay varias experiencias. Hay una iniciativa muy fuerte en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Negocios. ¿En qué consiste el programa? Pues es muy sencillo. Es impulsar emprendedores, pero la diferencia que sean pues jóvenes o adultos, aquí son adultos mayores. Esa es la característica. Entonces me parece que esta parte es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo es, además de que te voy a enseñar a que tú te lleve paso a paso para arrancar un proyecto, ¿no? Que al final esa es la finalidad, que te preparemos, que te demos conocimientos, que te ayudemos a desarrollar habilidades para un negocio. Me parece también importante, y retomo la parte de la motivación. Las personas se motivan, están con un grupo, están en las aulas universitarias formándose, se integran, ¿no? Hay una integración fabulosa de las personas, porque regularmente cuando se llega a la edad adulta, pues muchas personas ya sienten que no son útiles a la vida. Sin embargo, me parece que la edad es una limitante solamente que está en el cerebro, y hay pues una gran oportunidad de seguir haciendo sueños. Y eso es lo que impulsan a través de estos programas. En nuestra máxima casa de estudios también en algún momento se impulsó un programa que efectivamente se llamaba Los Emprendedores Oro, y es justamente el poder formar a adultos mayores en todas estas habilidades, pues para que ellos emprendan y arranquen sus negocios. Hay gran cantidad de éxito entre personas que son arriba de 60, 70, 80, hasta 90 años, emprendiendo nuevos proyectos de vida, emprendiendo nuevas ilusiones y bueno, además generando un poquito más de ingresos, pues para tener una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, hay ejemplos extraordinarios. Me parece importante acercarse, ¿no?, a todas las instituciones, ¿no?, la Casa del Agua, la Casa del Jubilado de la UAP, porque además de promover ahí, bueno, no necesariamente temas de emprendedores, pero sí actividades que les van a permitir, pues, estarse manteniendo activos completamente. Y eso me parece que es fundamental, Jorge. Así es, Arturo, efectivamente, como tú lo comentas, nuestra máxima casa de estudios tiene hoy en día muchísimos programas de cursos para gente que quiere comenzar a iniciar un negocio, utilizar su celular con las redes sociales, las computadoras, y pues la verdad es importante que la gente se acerque tal vez a la Casa del Jubilado de la UAP, y hay muchísimos programas en los que pudieran ver. Hay una pregunta muy frecuente que la gente se hace: ¿cómo escoger la mejor Afore? Y hay un punto bien fundamental que nosotros siempre debemos tomar en cuenta, que es, pues, cómo están en este momento las comisiones de las Afores, cuál es la mejor Afore, en qué me debo fijar en esto de las comisiones. Quiero que Nacho nos platique un poquito del tema. Nacho, adelante. Gracias, amigo. Y es que definitivamente elegir lo mejor es una pregunta pues compleja y multifactorial en el mejor de los casos. Es decir, no solamente depende de un aspecto a considerar,
sino más bien de una multiplicidad de ellos. Es decir, necesitamos tomar en cuenta todos estos elementos para definir qué significa verdaderamente que es la mejor. Es casi como elegir una pareja, ¿no? Es alguien que te va a acompañar el resto de la vida. Bueno, quizá tiene que ver con la personalidad, quizá tiene que ver con la apariencia o la forma de ser o los estudios o qué sé yo. Lo mismo va a pasar con tu pensión, con la Afore. ¿Por qué? Porque no solamente es una cuestión como muchos piensan en donde pues tiene que ver con las comisiones que te cobran. A ver, te platico. Las Afores te van a cobrar para manejar el dinero de tu retiro. Al fin y al cabo a eso se dedican, a administrar el fondo del retiro. Entonces, durante mucho tiempo las Afores estaban cobrando comisiones que a lo mejor parecerían pocos, pero que sí podían llegar a ser muy costosas, de por ahí del 2% al principio de los 2000, 2008 más o menos. Entonces, en todo ese rango se estaba cobrando un 2% de comisión. Fíjate, esto significaba que tú perdías dinero por la inflación y por el 2% de las comisiones de las Afores. Entonces, realmente tu dinero, pues a lo mejor parecía que crecía nominalmente hablando, pero no era que realmente te estuviera representando un incremento en poder adquisitivo. No te iba a significar que ibas a poder comprar más cosas con ello. Entonces, el gobierno lo que empezó a hacer, y bueno, particularmente la CONSAR, empezó a empujar porque las AFORES tuvieran comisiones cada vez más bajas. El día de hoy prácticamente las comisiones están alrededor del 0.9%, una cosa por el estilo en promedio, ¿no? Algunos más, algunos menos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Sí, las comisiones han estado bajando y tú tendrías que fijarte en aquella que te cobra una comisión justa. Pero nota esto, también es obligación de las diferentes Afores el darte el tipo de desempeño que tiene tu dinero, es decir, cuánto te hacen ganar, porque te cuento algo, si te hacen ganar un 20, un 30% y te cobran un 5, quizá es mucho más conveniente pagar ese 5% por ganar ese monto que a lo mejor pagar un 0.8 si nada más te van a hacer ganar un 2%. No sé si me voy a entender. La comisión también tendría que ir en función de lo que tú estás ganando con ella. Y si te va a dar a ganar más, pues tal vez es una comisión que vale la pena estar pagando. Ojo, no quiere decir que tú tienes que desembolsar el dinero, simplemente es de la ganancia que va generando tu pensión, de ahí mismo se va quedando una parte de la Afore. Entonces, estos dos son los elementos que yo creo que son principales al momento de determinar si una Afore te conviene o no. Es cuánto te está dando a ganar y cuál es la comisión que te cobra. Esencialmente haces la diferencia y entre más grande sea el número, es mejor para ti porque significa que la Afore te está dejando más dinero para que el día de mañana pues tengas una mejor pensión y un mejor retiro. Ojo, eh, hay un punto que también es hiper relevante y es que la organización que esté o la Afore realmente esté registrada y evaluada. Entonces, eso también lo puedes checar en la página de la CONSAR para que puedas tener la información completa de seguridad, de rendimiento y de tus costos. Efectivamente, como tú lo comentas, hay una parte que nosotros podemos revisar en la página de la CONSAR que se llama Índice de Rendimiento Neto, y en el índice de rendimiento neto nos explica cuál es la comisión que nos está cobrando. Primero, cuál es el rendimiento que nos dan menos la comisión que nos están cobrando y cuál es el índice de rendimiento neto que nos está otorgando en este momento en el Afore. Y ahí podemos revisar cada una de las tablas para saber cuál es la mejor administradora en este momento y si es en la que yo me puedo cambiar, si me conviene hacerlo. Quisiera también preguntarle a América que nos comentara cuánto considera ella que nosotros deberíamos ahorrar para tener un retiro digno, porque a veces no tenemos claro si es mucho. Ya Nacho había comentado un poco de ese tema. No sé si pudiéramos complementarlo, América. Sí, mira, muchas veces nos encontramos con esa pregunta recurrente. Para tener un buen retiro o un retiro digno, ¿cuánto debo de ahorrar? Pues bien, o sea, mi consejo es eh, que te tienes que visualizar al momento de tu retiro, ya sea que te quieras retirar a los 60, a los 65, y de ahí, pues más o menos calcular la esperanza de vida que tenemos los mexicanos y decir, bueno, si la esperanza de vida a los 65 años tengo otros 15 años, pues más o menos de acuerdo a las estadísticas de esperanza de vida, bueno, pues voy a calcular que por lo menos mensualmente tenga una renta
que me esté solventando mis gastos como mi alimentación, medicamentos, salud, entretenimiento, como ya decía Arturo, es muy, en esa etapa ya es una etapa a lo mejor para descansar, para recoger los frutos de nuestro trabajo, pero si no nos preparamos, pues va a llegar esta etapa y no vamos a tener esos frutos que recoger. Entonces es muy importante, si yo pienso, acá les voy a hacer un ejercicio de 10,000 pesos. Yo quiero recibir 10,000 pesos porque con eso cubro mis gastos. Entonces, pues hay que calcular 10,000 por hacer una serie de operaciones, 10,000 por 12, que son los 12 meses del año, nos da 120,000. Eso hay que multiplicarlo por 15, nos va a dar 1,800,000. Entonces esto, por lo menos, si yo planeo vivir por lo menos 15 años decorosamente con esos 10,000 pesos, pues tengo que tener por lo menos ahorrados 1,800,000. Pero si yo pienso que mi esperanza de vida va a ser mayor, va a ser a lo mejor de 20 años, pues tendría que calcular o tener ahorrados por lo menos 2,400,000. Esto, obviamente, les estoy haciendo unas operaciones sencillas, unos ejemplos sencillos sin rendimientos, pero hay que tener en cuenta, entonces, si yo quiero tener esa cantidad, pues entre más joven la empiece a ahorrar, pues voy a tener más tiempo para lograr esa cantidad y poder vivir decorosamente y entonces sí disfrutar mi retiro y mi vejez. Así es, América, pues ahora ya sabemos cuánto es lo que nosotros debemos tener aproximadamente, pues para tener un retiro digno y que tampoco estemos batallando y que no tengamos una situación económica compleja porque pues no se está alcanzando el dinero. Quiero preguntarle a Nacho, ¿cuáles serían nuestras mejores prácticas para los jubilados y pensionados en este momento que nos pudieras recomendar, Nacho? Bueno, como en todo, creo que es muy importante que llevemos una vida, pues, esencialmente mesurada, ¿no? Dicen por ahí que en el mundo existen los suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades de las personas, pero no nuestras ambiciones. Y esto lo quiero como reflexión para todos, no nada más para los pensionados. Definitivamente, todos necesitamos tener un poquito más de conciencia en la manera en la que consumimos cosas y pensar que realmente, pues, hay mucho en esta vida que no necesitamos y muchas otras cosas que a lo mejor son gloriosas, maravillosas y que, de hecho, hasta vienen gratis. Entonces, este sería uno de los primeros hábitos que me parece importantísimo conservar en nuestra vida adulta, ya como persona jubilada, retirada, etcétera. Tener una vida en donde pues yo no necesariamente dependa de lujos o de artículos que no sean realmente necesarios para aparentar o para apantallar a las personas. Un segundo punto, como también nos conviene en la vida diaria, es el tener las cosas presupuestadas. Ahora, ¿qué significa esto? No quiero decir que no te vayas de vacaciones, por ejemplo, pero pues planéalo y presupuéstalo. ¿Cuánto te quieres gastar? ¿En dónde te quieres gastar? Y así con todas y cada una de las cosas en la vida. ¿Cuánto vas a gastar en alimentos? ¿Cuánto vas a gastar en entretenimiento? Eh, Incluso en una vida de jubilado, yo te diría, pues en educación, capaz que quieres aprender una carrera nueva, un oficio nuevo, o simplemente conocer cosas distintas, un idioma, algún arte. Entonces, esa clase de cosas también las tendrías que tener contempladas dentro de tu presupuesto y como dice Arturo, ¿no? En esta parte tan valiosa que es al fin y al cabo de servicio para tu salud mental. Entonces, muchas veces estos hábitos parecen trillados, ¿no? Y te los repetimos una y otra vez, pero se vuelven extremadamente más valiosos en la edad adulta. ¿Por qué? Porque una realidad que tendemos a no contemplar es que los gastos de salud se vuelven mayores, empiezan a surgir enfermedades, empiezan a surgir pues deterioros en nuestro cuerpo que pues de alguna forma forman parte del ciclo natural de la vida. Y eso pues también va a requerir una atención que a lo mejor hoy por hoy no le estamos dando. Y es importante que tengamos contemplado que también vamos a tener estos gastos adicionales cuando seamos mayores. Ahorita que América decía el determinar cuánto tendría que valer mi pensión, bueno, contemplemos que no solamente es mantener el nivel de vida con las condiciones y necesidades que ahorita tengo, sino también con las condiciones y necesidades que voy a tener cuando yo ya sea mayor. Entonces,
tengamos en cuenta esto porque van a ser hábitos que nos van a servir en el futuro, hábitos que van a marcar la diferencia para que nuestra vida pueda seguir siendo digna y pues que de alguna forma sea algo que sigamos disfrutando aún cuando ya estemos después de allá de la etapa laboral de nuestra vida. Pues así es, Nacho. Pues yo creo que es buen momento que las personas que aún no se pensionan, pues nos metamos un poco en el tema de la educación financiera para poder administrar mejor esos pocos, limitados o muchos recursos que podamos tener pues al momento del retiro para que no tengamos pues problemas económicos, situaciones de endeudamiento, porque sí realmente es bastante importante. Quiero preguntarle a Arturo Cuanquiu que nos comente pues cuál es el efecto psicológico de la soledad y su impacto en la economía, porque pues en el momento del retiro, de la pensión, siempre se va a ir la gente afectada de cierta manera. Así es, Jorge. Fíjate que hay algunos datos estadísticos. Voy a mencionar uno que investigué por parte de la London School of Economics, y ellos nos hablan que una persona que cumple 55 años y que se enfrenta a este tema de la soledad. Ahora, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, porque al final el tema de la soledad es un tema mental, es un tema de sentirse vacío a nivel personal, o sea, no es algo externo, es más bien un tema interno. Sin embargo, está presente, y entonces, repito, la London School of Economics nos dice que una persona con este estado mental afectado por la soledad cuesta anualmente al país de Inglaterra alrededor de 144,000 pesos, alrededor de 6,000 libras de Inglaterra. Entonces, estamos viendo que es un costo bastante elevado. Ahora, por el contrario, ¿qué más encontramos? La Universidad de Chicago hicieron una investigación sobre mujeres que estaban enfrentando procesos de cáncer, estaban en tratamiento hospitalario, estaban luchando contra cáncer, y ahí se encontró que 5 mujeres, ¿verdad? Que las mujeres que no tenían contacto social, es decir, que estaban pues más aisladas de la familia, de los amigos, ellas tenían 5 veces más posibilidades de morir ante el tema del cáncer. Entonces son temas que empiezan a llamar la atención, así como en México puedo nombrar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, temas de soledad, que sin duda alguna también repercute en temas de enfermedades crónicas degenerativas. Y bueno, el costo de una enfermedad crónico-degenerativa en México va desde los 25,000 pesos hasta los 90,000, 100,000 pesos anuales. Entonces, sin duda alguna, el tema de la soledad es un costo alto para nuestra sociedad, pero el costo más alto es la afectación que viven las personas por estar en un estado de aislamiento que sin duda alguna también me parece que ahí todos tenemos que poner de nuestra parte como sociedad, porque bueno, sin duda alguna, hoy vivimos en una sociedad más individualista y tenemos que empezar a cambiar un poco estos estereotipos, pues para evitar que sean costos altos por simple y sencillamente no socializar entre todos nosotros. Así es que bueno, ahí están reflexiones que dejo, Jorge, que sin duda alguna son cosas que impactan económicamente, aspectos mentales, aspectos de salud, que bueno, que hay que irlos considerando pues para las personas que están actualmente en una etapa de adultos mayores y también para los que en algunos años estaremos por allá. Pues así es, estimado amigo Arturo. Y pues en el mismo orden de ideas quisiera comentarle que nos platicara América, ¿qué consejos le podemos dejar a la gente que está próxima a pensionarse o a la gente que se va a pensionar, pues para que puedan tener el mejor retiro? América. Pues mira, a grandes rasgos es parte de lo que hemos hablado a lo largo del programa, pues estar al tanto de nuestra FORE, ya sea que seamos trabajadores del IMSS, del ISSSTE, tener en cuenta cómo nos vamos a pensionar, porque aún así, aunque seamos trabajadores de la ley 73, pues no esperarnos al último momento para saber si podemos pensionarnos, si cumplimos con los requisitos o no los cumplimos, si tuvimos una mejor alternativa para tener un mejor retiro, o simplemente muchas veces nos encontramos que hay personas que pierden su derecho a pensionarse nada más a lo mejor por días que no estuvieron activos. Entonces, tener muy en cuenta eso, estar al pendiente de
nuestra documentación. También complementarlo con planes personales de retiro, como ya lo dijimos, muchas veces ya somos empresarios, somos trabajadores independientes o profesionistas independientes, entonces pues hay que pensar en esa parte del retiro, no siempre vamos a ser jóvenes, entonces prepararnos con un plan personal de retiro sería muy buena opción. Hacer aportaciones voluntarias a nuestra Afore para si somos trabajadores de la ley 97, pues ir creciendo más esta cuenta de Afore para que tengamos un mejor retiro, invertir en bienes inmuebles, diversificar siempre ha sido la mejor forma de hacerlo, y para no tener todo como dicen, en una misma canasta, entonces es mejor invertir en varios aspectos para que el momento del retiro, como decía Arturo, tengamos lo suficiente para vivir dignamente, para estar tranquilos, para tener una salud emocional pues estable y no tener que preocuparnos porque no tengamos recursos para atendernos, por ejemplo, nuestra salud. Así es, América. Pues ya estamos terminando el programa. Realmente creo que nos faltó mucho hablar. Hay un tema que también es muy importante para el tema del retiro, que se llama Modalidad 40 y que está muy enfocado en el tema de la pensión de las personas que están dentro de la Ley 73. Yo creo que en alguna otra ocasión estaremos hablando de este tema porque es una manera alternativa para poder pensionarse las personas que dejaron de laborar hace algunos años y que quieren reactivarse, quieren tener una pensión digna, pero es importante conocer que solamente este beneficio lo otorga las personas que están dentro de la Ley 73. Yo creo que sí vamos a programar un programa que se hable específicamente de pensiones para que la gente le quede más claro y pues si tienen duda nos puedan estar llamando y a través de las redes sociales les podamos estar pues informando cómo funcionan el tema de las pensiones, porque ese es un tema muy importante. Pues lo único que les puedo decir es que seamos previsores, seamos muy responsables de nuestro futuro, ya que el futuro, por muy lejanos que se vea, está a la vuelta del día. Muchísimas gracias. Les agradezco a mis compañeros expertos en el tema que nos hayan acompañado, a todos ustedes que nos estuvieron escuchando a través del 96.9, del 18.1 y de la página de TV WAP y Radio WAP. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12:30 del día. Muchísimas gracias y muy contento de haber estado con ustedes. Hasta la vista. Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura.